Mucho se trabajó desde la provincia para achicar la brecha en los precios de los combustibles entre Misiones y la capital federal. En los últimos meses está sucediendo lo contrario, se está agrandando la brecha por estos aumentos que ha impuesto el gobierno nacional, liberando los precios de los combustibles y ahora ya ni siquiera anunciando los aumentos. Los últimos dos aumentos llegaron sin previo aviso, 7% por un lado, 5% por el otro, acumulan mes a mes ya varias subas. Y lo concreto es que además del daño al bolsillo se agranda también la distancia con Capital Federal. Queremos justamente indagar sobre el impacto de esta medida impulsada por el gobierno nacional al liberar los precios. ¿Qué pasa con la venta de los combustibles y cómo impacta también eso en la economía de Misiones? Estamos en comunicación con Nicolás Brea, empresario del combustible justamente y uno de los conocedores, y recuerdo bien desde hace varios años ya alertando sobre esta situación de diferencia entre el interior y la capital federal. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Un saludo para todos ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo impacta esta situación que se está dando ahora? Porque se había logrado achicar un poquito el margen, pero ahora la brecha es cada vez más grande, ¿no? El primer año del presidente Milei, gracias a la gestión de la provincia de Misiones, se había achicado notablemente la brecha entre lo que era la capital federal y el país federal, ¿no? O sea, había bajado prácticamente entre un 5 y un 6% esa brecha, que era algo normal para lo que es el costo de un flete. Desde el mes de junio, julio de este año, cuando la petrolera estatal empieza a aplicar lo que se llama el micropricing, que setea por volumen, por hora, por precio, los combustibles empezaron a despegar sensiblemente, principalmente en la petrolera estatal. Y obviamente las petroleras privadas, adhiriéndose a esa situación, también empezaron a incrementar y se dio lo que se llama una guerra de precios en alza, ¿no? Hoy, con la capital federal, la zona capital nuestra de la provincia de Misiones, Posadas, está prácticamente un 10% más caro en lo que hace a los combustibles grado 2 y un 12% más caro en los combustibles grado 3. Eso se agrava aún más en la zona sur, que crece a un 13 y a un 14, y ni te digo en la zona norte, allá arriba, en la zona de Iguazú, Andresito, donde lleva prácticamente un 15 y 6%, o sea que se ha tornado realmente gravosa la situación, ¿no? Eso sumado que con la ley bases y la reforma de la resolución 1302, que es una resolución que dicta el año 2002 de la Secretaría de Energía, ya no se informa más los precios. Entonces, al no informarse los precios, nadie tiene una referencia y eso impacta sensiblemente en la situación, ¿no? Nicolás, ¿y ustedes lo sienten en las ventas? ¿También hay impacto en las ventas, en las estaciones? Sí, ha caído la demanda de combustible. Obviamente que el precio se ha tornado gravoso, hoy en torno a los 1.500, 1.520 pesos, y sumado también a este flagelo que viene padeciendo Misiones con lo que es la economía de frontera, ¿no? Donde se ha caído notablemente el consumo, ¿no? ¿Y hay justificación para que aumente, digo, tan constantemente el combustible? Porque el 1 de septiembre hubo un aumento del 7%, ahora otro más, sin aviso ya, el último. Digo, ¿hay justificación para que suba tanto? El 7% aumentó los primeros días de septiembre y prácticamente ahora a mitad de septiembre aumentó un 2,5%. O sea que sí, ahí si lo sumamos estamos en 9,5, casi 10, ¿no? O sea, ellos setean el combustible por el patrón de referencia, que es el dólar. A medida que el dólar se vaya despegando, seguramente los combustibles van a seguir aumentando. Ahora, la realidad es que la proporción de eso ante el salario es irreal y gravosa, ¿no? ¿Sí? O sea, no, va a haber caída de demanda, esa es la verdad. Y va a haber caída de demanda sensible. Es muy difícil con este gobierno, digo, pensar en alguna intervención, pero en algún momento hay que ponerle techo, ¿no? Esa situación no se va a dar. O sea, yo no creo que lo que es la plataforma liberal intervenga en el mercado de los combustibles, como ha pasado en otras situaciones, ¿no? Que nos ha impactado directamente, que la yerba mate, ¿no? Pero la realidad es esa. O sea, el techo lo va a marcar la caída sustancial de ventas. O sea, y puntual, te vuelvo a insistir, que Misiones se ve perjudicada por lo que es la economía de frontera, donde tiene una gran situación en los países de enfrente, ¿no? Ahora, Nicolás, usted me decís que hay caída de las ventas, pero esto también tiene impacto, digo, imagino el sector productivo, o sea, teniendo que pagar más por el combustible, sale más caro
producir, más caro moverse, más caro todo, ¿no? Y por supuesto, en las provincias del interior, o sea, en el país federal, que lo hemos discutido muchas veces, todo incremento de la energía impacta directamente, y el combustible ni te digo, ¿no? Porque aumenta el costo del flete y aumenta el costo de las demás variables. O sea que obviamente que va a costar aún más producir en un país que está muy perjudicado en el modelo actual en lo que es la producción, ¿no? Claro. Nicolás, esto se condice con la inflación, porque el gobierno dice la inflación está contenida, 1,9% el último mes, 1,9% el anterior, pero tenemos aumentos, dijiste vos, cercanos al 10% en los combustibles. ¿Cómo se condice una cosa con la otra? No, es que no se condice, esa es la realidad, o sea, no tiene un parámetro real, porque si el combustible indexa, llámese por dólar o por inflación, o el ponderado de ambos, la situación es mucho más gravosa, o sea que lo que está generando un margen mayor de rentabilidad para las petroleras, lo que impacta directamente en las estaciones de servicio y por consecuencia en el consumidor final, que son ustedes, ¿no? Claro, gracias. Nicolás, gracias por esta visión que claramente perjudica a la provincia de Misiones, también a otras provincias, obviamente, pero aquí en el norte del país se da esta particularidad de tener los combustibles más caros del país. Se había trabajado mucho, la provincia había hecho gestiones en manos del gobernador Hugo Pasalacqua, el secretario de Hacienda también, Adolfo Zaffarán, ante el gobierno nacional para tratar de achicar, ni siquiera equilibrar, sino achicar la brecha. Bueno, ahora está sucediendo todo lo contrario. Vamos a ver la diferencia de precios que hay ahora justamente con el último incremento. Esto 7% fue el 1 de septiembre, el último aumento anunciado. Después ahora en estos últimos días hubo otro aumento que lleva casi al 10%. La brecha llega hasta el 19% entre Misiones y Buenos Aires, depende de la marca, la petrolera, pero bueno, esto es Capital Federal, YPF y la provincia de Misiones. La nafta super sale 1.503 pesos en Posadas y 1.339 en Buenos Aires, una diferencia del 12% a favor de Buenos Aires, obviamente. La Premium, 1.726 pesos en Misiones, 1.587 en Buenos Aires. Ahí la diferencia es del 9% también a favor de la Capital Federal. Y varía, se profundizan estas diferencias de acuerdo a las petroleras privadas. Estamos hablando esta diferencia solamente con la petrolera estatal, lo que es YPF. Pero se agrava incluso bastante más cuando se compara con las petroleras del sector privado. Las petroleras privadas tienen el combustible más caro todavía en la provincia de Misiones y mucho más barato en Buenos Aires. Por eso, esto de la brecha que se va agrandando y que tanto perjuicio causa a las economías regionales y también a las estaciones de servicio.